Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este día y por esta semana que Él nos ha dado, donde para algunos ha sido de pruebas, para otros de repente de mucho aprendizaje en sus vidas, para otros de victoria, otros de tristeza, pero ahí ha estado el Señor con nosotros. Y damos gracias a Dios entonces. Y en este día vamos a adorar y alabar su nombre y aprender juntos la palabra de Dios. Cantemos este hermoso coro, el cual dice: a sus pies hay paz. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición.
la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Hay paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. En su presencia. A tus pies hay paz, Señor. Gracias, Señor, por esta semana que tú nos has dado. A cada uno de mis hermanos tú les has mostrado cosas diferentes. A algunos de repente les has mostrado felicidad, a otros tristeza, a otros de repente enfermedad, dificultad. Pero tú has mostrado, Señor, que en medio de todo esto tú has estado ahí con nosotros. Señor, seguimos orando unos por otros. Algunos piensan o de repente vemos, Señor, cómo no podemos hacer muchas cosas, pero yo soy de las personas y muchos de mis hermanos y mucha gente piensa que la oración es poder. Y la oración es eso, Señor. Es poder, Señor. Es a través, Señor, confiar en ti, Señor, de lo que tú puedes hacer. A veces estando nosotros también presentes en algún lugar, no podemos hacer muchas cosas. Simplemente a veces nos queda, Señor, rendirnos o arrodillarnos ante ti y decir, Señor, haz tu voluntad. Y tú lo haces así, Señor. Ayúdanos a depender cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta semana donde tú has ayudado, Señor, a mi hermana María Wala, Señor, con su salud. Sigue restableciéndola, Señor. Todavía está un poquito, Señor, delicada, se podría decir. Igual que mi hermana Ana Bamonde, Señor, de la operación que ha tenido. Sigue restaurando su salud. Sigue también restaurando la salud de Alejandra Caré, Señor, que está cada día. Por lo que sé, Señor, ahí todavía la enfermedad está, Señor. Pero tu voluntad es la única, Señor, que se manifiesta cada día. Solamente te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad perfecta, Señor. Y que nosotros podamos entenderla también cuando pasa, Señor. Esta voluntad que es la única, Señor, que tiene, Señor, propósitos. A veces nosotros queremos que se haga esto o aquello, pero no tenemos ningún propósito. Pero tus propósitos son eternos, Señor. Y sabemos que eso pasa por algo. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, por los trabajos que ellos tienen. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de las oraciones que nosotros podemos tener, Señor, seguimos unidos. También, Señor, sabemos que poco a poco, Señor, las iglesias van a ir abriendo, Señor, pero tenemos que ir con cuidado, cumpliendo también protocolos y muchas cosas más que de repente se nos están pidiendo, Señor. Pero también como pueblo, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que también, Señor, necesitamos, Señor, de estar en oración cada día. No esperar solamente el poder reunirnos un domingo, Señor, y de repente seguir iguales, Señor. No, ya prácticamente se va a los 2 años que de repente en muchos lugares no se han podido reunir. Pero si vuelven, Señor, y seguimos haciendo lo mismo, Señor, no hemos aprendido nada. Señor, tu palabra durante este tiempo nos ha alimentado, nos ha guiado y nos ha ayudado a madurar en ciertos aspectos en nuestras vidas. Y tenemos que venir, Señor, con esa
Señor, ese sentimiento, esa facultad, Señor, esa forma de querer trabajar para tu obra. Pero ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, también en nuestra vida espiritual cada día que siga creciendo. Ayúdanos a madurar cada día, Señor, como verdaderos cristianos. Gracias, Padre Santo, porque al entregarte nosotros nuestras peticiones de oración, tú, Señor, nos ayudas. Porque sabemos, Padre Santo, que al entregarte una oración, sabemos que dependemos solamente de ti, ni de nadie más, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Y ayúdame, Señor, porque a veces tú sabes cómo el enemigo viene con muchas cosas a querer hacerme tambalear, Señor. Pero también ayúdame, Señor, a tomar buenas decisiones, Señor. Y como también ayuda a mis hermanos, Señor, a tomar esas decisiones correctas, las que a ti te agradan, Señor. A veces las decisiones las tomamos, Señor, sabiendo ya lo que es correcto. Y tomamos, Señor, a veces decisiones que nos favorecen a nosotros. Pero a ti no, Señor. Tenemos que siempre ver, Señor, lo que es para el bienestar, Señor, de nosotros, Señor, y del Señor de las personas que están a nuestro alrededor. Porque tú siempre, Señor, cuando das una orden, das, Señor, la ayuda a la persona, pero también das beneficios a través de esa obediencia a otros. Gracias, Señor, porque solamente lo podemos hacer por medio de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, todos los días. Te entrego las peticiones de oración por cada uno de mis hermanos, Señor. En especial, Señor, dale las fuerzas cada día cuando van a trabajar, Señor, a su lugar, Señor. Los que trabajan de noche, Señor. Como mi hermana, Señor, ahorita, Señor. Como también, Señor, mi amigo Joseph, Señor, pastor haitiano, Señor, que a veces también trabaja de noche. Dale fuerzas cada día, Señor, para que él siga, Señor, siendo, Señor, de beneficio para su familia. Igual que mi hermano Domingo, mi hermano René, Señor. Su trabajo que ellos tienen demanda mucha fuerza. Señor, yo entiendo mucho, Señor, porque he pasado algunas veces lo que es la construcción. Es muy dura, Señor, a veces. Y mi hermano, Señor, a veces cuando mi hermano René tiene 2 trabajos, Señor, y yo sé que lo hace, Señor, por darle, Señor, el bienestar a su familia. Dale fuerza, Señor, como a mi hermana, Señor, Doris también. A mi hermana, Señor, Úrsula en su trabajo, ella sigue siendo de mucha ayuda, Señor, en esa familia, Señor. Te pido también por los oficiales, Señor. Todos los domingos te pido por ellos, porque tú sabes las situaciones que cada uno de ellos pasa. Oficiales jubilados, Señor. Oficiales que de repente, Señor, en este tiempo están pasando dificultades. Sigue guiándolos, Padre Santo. Sigue guiando a los mayores Vargas, Señor, en la labor que ellos tienen, Señor, en su familia. Y de alguna manera, Señor, cuando hablan con algunos hermanos, porque ellos han dejado muchas ovejas, Señor, en muchos nombramientos. Y sé que, Señor, ellos siguen siendo sus guías a ellos también. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Sigamos, Señor, con nuestra reunión. Y sigamos alabando y adorando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu
somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para hacer las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Les invito a poder ver un video sobre nuestro esfuerzo de abnegación que hacemos como ejército de salvación. Self-denial in the Salvation Army is more than simply giving spare change. It's a way Salvationists can exercise joyful, sacrificial giving to create change for others. It's not so much about how much you give, but it is a decision made prayerfully to give sacrificially so that you can bless others in need. So why does God value sacrificial giving? Sacrificial giving demonstrates our faith in God's provision. It acknowledges that we are stewards of what He has given to us. It reflects the generosity of God, and it's an obedient response to considering others above ourselves. Whether rich or poor, Salvationists all over the world participate in self-denial. We're all a part of the global church, partnering with God to do His work here on earth. Did you know that in India, many of the Corps have damaged roofs, and they can't afford to repair them? These roofs are in such poor condition that they threaten the safety of those who come to worship and leave the Corps vulnerable to further damage from rain. When we participate in self-denial, the Salvation Army can do things like repair damaged buildings so that a Corps can offer a safe and welcoming environment for the community to worship and learn about the good news of Jesus. So, will you consider others above yourself? Experience the joy of sacrificial giving through self-denial and bless others in need. Como siempre les digo, mis hermanos, es bueno que toda iglesia ayude siempre en las misiones y a través del esfuerzo de abnegación el cual hacemos como ejército de salvación, ayudamos a otros lugares en el cual se está comenzando a predicar el evangelio. Todavía tenemos tiempo hasta el lunes 23 de agosto para así nosotros poder cumplir nuestro blanco, agradecer a los hermanos que ya han entregado sus esfuerzos que ellos han podido juntar. Y también, mis hermanos, los que todavía les agradezco, también a las personas que puedan ir trayendo así para nosotros poder juntar este blanco. Pero como les digo, es voluntario este esfuerzo que nosotros hacemos, su granito de arena. Sabemos los tiempos que estamos pasando, pero mi hermano, siempre es bueno ayudar a los demás, a las personas que de repente están más necesitados que nosotros. Sigamos, mis hermanos, entonces ayudando. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Tito capítulo 2 versículos del 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito capítulo 2 versículos del 7 al 8. Antes de pasar al mensaje de la palabra de Dios,
podamos orar para que su Espíritu Santo nos guíe y nos ayudes a asimilar lo que la palabra nos dice y para poder nosotros practicarla. Gracias, Señor, porque tu palabra va a ser expuesta en esta oportunidad. Tú sabes, Señor, que primero me hablas a mí, Señor, y me pides también a que yo practique lo que tu palabra me dice. Y que tu Espíritu Santo guíe a mis hermanos y así también pueda instruirlos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuando entonces, mis hermanos, con el tema las evidencias de un cristiano. La semana pasada vimos cómo un cristiano tiene que restituir todo lo que de repente ha hecho mal en ciertas ocasiones porque causa daño tanto a su persona como a las personas que le rodean. Hoy vamos a ver otro tema, el cual significa ¿eres confiable? ¿Eres confiable? Un cristiano, su evidencia es que tiene que ser confiable. Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo la historia y viendo algunos aspectos de un hombre confiable llamado Nehemías. Nehemías. Si nosotros nos vamos al libro de Nehemías, busquemos en nuestras Biblias, yo voy a estar leyendo en la Biblia traducción del lenguaje actual y ahí ustedes me puedan seguir en sus Biblias. Si de repente tienen otra versión, no hay ningún problema, solo que esta versión tiene un poco más de repente mejor entendible algunas palabras y todo lo demás. Busquemos entonces Nehemías capítulo 1. Vamos a hablar un poco sobre este hombre que fue confiable ante una persona que no era, obviamente, que no adoraba al Dios de Israel. Prácticamente podríamos decirle a una persona no creyente hoy en nuestros tiempos. Leamos entonces. Yo soy Nehemías. Se comienza a presentar en este libro. Él mismo se presenta y dice hijo de Alcalías. Y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes, el rey persa, obviamente este rey había conquistado muchos pueblos y tenía muchas personas a su mando. Llevaba 20 años de reinar. Yo estaba, dice Nehemías, en el palacio del rey en Susa. Susa era como la capital, obviamente, donde estaba el reinado persa. ¿Y qué hacía este hombre Nehemías con un hombre que de repente no era creyente, no era una persona que adoraba lo que el pueblo de Israel hacía, que adoraba al único Dios? Este hombre Artajerjes adoraba a sus dioses que ellos tenían, ¿verdad? ¿Qué había pasado para que Nehemías llegue entonces a trabajar con este rey? Nosotros podemos ver aquí en los mismos versículos, el versículo 8 dice así: acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Nehemías estaba orando a Dios y le dice, le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentimos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. ¿Qué había pasado? Obviamente, Dios en el Antiguo Testamento vemos en Deuteronomio cómo les advierte a los israelitas. Le dice, cuando ustedes me desobedezcan, yo les pongo sobre ustedes la bendición y la maldición. Si ustedes me desobedecen, voy a permitir que otros reinados los gobiernen a ustedes y obviamente los traten como esclavos. Y eso es lo que pasó muchas veces. Si vemos en la historia de Israel, lamentablemente lo que pasa hoy en día a veces con nosotros. Obedecemos a Dios un tiempo, ¡pum!, desobedecemos. Y de ahí nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas. Y Dios siempre misericordioso con su pueblo está ahí, ¿verdad? Como un padre está ahí con su hijo. Entonces Dios había permitido que el pueblo de Israel sea conquistado por los persas. Y los persas, como conquistaban muchos países, dejaban a cargo a algunas, obviamente, autoridades en estos lugares que conquistaban, pero cuando llegaban y conquistaban un país, ellos tomaban siempre personas idóneas para un puesto en su reinado. Y en esta oportunidad vamos a ver a Nehemías, un israelita, había sido llevado
a un lugar obviamente pagano, podríamos decir. Por eso no tiene nada de malo a veces si nosotros trabajamos en lugares donde no son creyentes. Mejor si nosotros vamos a esos lugares y somos luz, ¿verdad? Así como Nehemías. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que llegaron a lugares donde obviamente no creían en Dios, no creían en este Dios creador de todas las cosas, pero ellos con su testimonio, su forma de comportarse, su forma de hablar y muchas cosas más, dieron testimonio de este Dios verdadero. Si Nehemías era un hombre. Y vemos en el versículo 11, dice así, en ese tiempo, nosotros podemos ver el versículo 11, dice, en ese tiempo yo, o sea, Nehemías, era copero del rey Artajerjes. Un copero no era alguien solamente quien llevaba de repente la copa de vino, de agua, o llevaba la comida al rey en esos tiempos. No, un copero era una persona obviamente con estudios, con conocimientos. Era prácticamente como un primer ministro que a veces daba consejos a los reyes. Era una persona que sabía mucho de política, se podría decir. Tenía muchas influencias en estos aspectos jurídicos, legales, que los reyes en ese tiempo tenían. Por eso, cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Nehemías, cuando el rey le dice, ¿qué necesitas? Nehemías accede al favor que el rey le está otorgando para hacerle algunos pedidos. Por eso tenía mucha influencia Nehemías. Pero lo más importante, que Nehemías era el copero del rey, era prácticamente como el guardia de seguridad del rey. ¿Que hacía un copero? En esos tiempos, a mis hermanas en la Liga del Hogar les comenté eso. Antiguamente, cuando habían brindis, nosotros le hicimos eso, un brindis, se tocaban las copas. No sé si usted ha visto o si hasta hoy en día cuando hace un brindis entre familia, tocan las copas, tocan los vasos o las tazas y dicen salud, ¿verdad? Esto viene de muchos tiempos atrás. ¿Y por qué se chocaban las copas? En ese tiempo siempre había miedo en los reyes que una persona quiera envenenarlo. Inclusive habían personas dentro de su familia que lo podían envenenar para que ellos puedan subir y tomar entonces el reinado en sus manos. Por eso cuando se hacían estos brindis, cuando tocaban las copas, salpicaba un poco, obviamente, del vino en el vaso y en otro poco del otro vino en el otro vaso, cosa que así se evitaban y obviamente pensaban, decían, si yo enveneno a él y al hacer el brindis, obviamente cae un poco de gotas a mi vino, se mueren los dos, ¿verdad? Eso es una enseñanza que había leído y era muy interesante porque en ese tiempo los reyes tenían mucho celo de su reinado. Pero Nehemías, como era el copero del rey, era una persona confiable. ¿Por qué? Porque el rey, obviamente, antes de comer cualquier alimento, antes de tomar cualquier alimento, tenía que ser probado por Nehemías. Y ustedes me podrán decir, ¿qué tiene de asombrante eso? Si solamente Nehemías podía comer y beber todo eso y no pasaba nada. Recuerden que siempre buscaban terminar con la vida del rey. Nehemías, simplemente de repente si no hubiera sido un hombre que tenía temor de Dios, simplemente con decirle al rey, rey, su comida está bien, su bebida está bien, no hay ningún problema, ya la bebí, ya lo comí, no me pasó nada, usted lo puede probar. Entonces, podía decir eso y si antes a él, al no ser una persona no temerosa, de repente le han pagado para que diga eso y pueda así envenenar al rey, no pasaba nada, si se dan cuenta. Pero Nehemías era una persona muy confiable, una persona temerosa de Dios. Él sabía por qué estaba en ese lugar. Y si nosotros leemos toda la historia de Nehemías, vemos cómo este hombre confiable llegó a tener el favor del rey. Por eso el rey confiaba tanto que cuando Nehemías probaba sus alimentos, cuenta algunos comentaristas que él los probaba y los comía delante del rey.
para que vea así su confianza. Si nosotros leemos y profundizamos mucho más sobre la historia de Nehemías, cuando él escuchó una noticia negativa de su pueblo, Nehemías quería ir a ayudar a su pueblo. Vemos en el versículo 2, donde dice así: en ese momento llegó mi hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá. Nosotros podamos leer en capítulo 1, versículo 2, dice así: cuando les pregunté cómo está la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección que tenía en ese tiempo Israel estaban en ruinas, estaban destrozados estos muros y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oyó esto, Nehemías, dice, se sentó a llorar y durante varios días estuvo muy triste y no comí nada. Entonces le dije en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas. Miren qué confianza y qué temor el cual tenía Nehemías hacia Dios. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Miren lo que hace Nehemías antes de elevar o al estar elevando una oración. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. ¿He pecado yo? Comienza por él mismo, en primer lugar, y también mis antepasados. Hemos actuado mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Como dijimos hace un momento, acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, las advertencias que le diste y las advertencias que nos da a nosotros, que si te obedecemos en todo, tú nos enviarás. Si no te obedecemos en todo, tú nos enviarás a países muy lejanos. A veces pasa eso cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos sentimos solos en un lugar. Y eso es lo que sentían los israelitas cuando eran esparcidos. Se sentían solos, no se sentían en comunidad. Versículo 10. Nosotros somos tus servidores. Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey reciba bien y que yo tenga éxito. ¿En qué quería ir? Obviamente Nehemías, como le dije, un copero, tenía muchas influencias. Obviamente Nehemías era diferente porque era confiable ante el rey. Y vemos en el capítulo 2 cómo la confianza del rey es otorgada a Nehemías. Cierto día, en el mes de Abib, le llevé vino al rey. Como nunca me había visto triste, él me preguntó: ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Aquí hay algo muy interesante, donde dice: sentí mucho miedo en ese momento. ¿Por qué Nehemías sintió mucho miedo al estar delante del rey? En ese tiempo nadie podía poner triste al rey. ¿Saben qué hacía si una persona ponía triste al rey? Él podía mandar a ejecutarlo y matarlo. Por eso Nehemías se sintió con miedo. Pero miren lo que dice el rey. Y le dije al rey: deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Él obviamente le dice que está triste. Y de repente dejó su temor en ese momento, porque había orado, recuerdan, días antes a Dios. ¿Y qué es la ciudad donde están las tumbas? El versículo 3 de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. Aquí viene la confianza del rey. El rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey:
Si le parece bien su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado con la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Si nosotros podemos seguir leyendo en sus casas la historia de Nehemías, que es muy hermosa, nos enseña muchas cosas, pero en esta oportunidad, cuando el rey le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar en reconstruir o en ir a ayudar al pueblo? Y Nehemías le da obviamente los días que él iba a estar. Y si nosotros vemos, él regresa después en los días que le había dicho al rey. ¿Y por qué el rey le pregunta eso? Porque Nehemías se podía haber quedado con su pueblo, a seguir de repente estando ahí. Pero él le dio su palabra al rey. Y el rey confiaba obviamente en Nehemías. Y después, si nosotros seguimos leyendo, Nehemías le comienza a pedir algunas cosas al rey y el rey le otorga. ¿Y por qué le otorga? Porque el rey Artajerjes, una persona no creyente, una persona que no adoraba al Dios de Israel, confiaba en Nehemías porque era una persona temerosa de su Dios. Un rey en esos tiempos no confiaba ni en sus propias sombras, porque hasta a veces su propia familia, sus propios hijos, querían obviamente envenenarlo y apoderarse de su poder. Pero en esta oportunidad vemos cómo el rey Artajerjes confiaba en Nehemías. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, hermano? Si tú sigues leyendo la historia de Nehemías, ¿qué me enseña a mí a leer estos versículos? Un hombre que había sido obviamente escogido por Dios para una labor. Dios dio la confianza en Nehemías para que después realice la reconstrucción de los muros. Pero este hombre, el cual no creía en Dios, Artajerjes, también confiaba en Nehemías. El día miércoles, cuando estábamos con mis hermanas, donde les expliqué un poco sobre lo que íbamos a tocar este domingo, yo les decía, ustedes no confían a sus hijos con cualquier persona. Por más que digan, no es mi familia, o todo, inclusive ustedes confían sus hijos o confían algún dinero o algo a personas que ustedes consideran más confiables que otro familiar. Inclusive a veces dan más confianza a personas que no son su familia. Y yo la pregunta que les hice a mis hermanas, y hoy se las hago a ustedes a través de la palabra de Dios, ¿ustedes son cristianos de confianza? ¿Se les puede confiar algo a ustedes? No solo en la iglesia, lo más importante, en sus trabajos. ¿Confían en ustedes? ¿Son hombres de confianza? En su familia, ¿confían cuando les piden y les ayudan en algo y les dicen que no digan nada de repente porque tienen que ir resolviendo algo? Y les confían esto. ¿Ustedes son hombres confiables? ¿Mujeres confiables? Nehemías era un hombre confiable, el cual dio su palabra que iba a volver en ese día. Ustedes, mis hermanos, cuando den su palabra, tienen que hacer también así como lo han dicho, tienen que hacerlo para que así sean cristianos y muestren evidencias de un cristiano verdadero. Hoy vimos entonces, mis hermanos, otra evidencia de un cristiano, el cual es que sea confiable. Hazte esa pregunta durante este día. ¿Eres confiable para otras personas? ¿Eres confiable en tu familia? ¿En tu trabajo eres confiable? ¿Te ven como un cristiano diferente a todas las personas? ¿O te ven como cualquier persona que de repente sigue haciendo lo mismo que otras personas? No hay nada diferente en ti. No ven confianza en ti. Nehemías era confiable de un rey que no conocía a Dios. Cuando ustedes estén trabajando en lugares que de repente no creen en Dios, en ustedes van a ver a nuestro Dios verdadero.
van a ver esa confianza, ese temor que nosotros podemos tener a Dios. Ellos lo van a ver en nuestras vidas. Te dejo entonces con esa pregunta, mi hermano. ¿Eres confiable? Vamos a orar entonces en esta oportunidad, mis hermanos, y sigamos aprendiendo juntos sobre las evidencias de un verdadero cristiano. Un cristiano tiene que restituir lo que hizo de repente en su vida pasada, algunas cosas, lo tiene que restituir. ¿Ha sido perdonado por Dios? Sí, pero tiene que restituir algo, daños que de repente ha hecho en su tiempo pasado. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que ser confiable. Hoy vimos que tiene que ser confiable. Esa es otra evidencia de un cristiano. Ya tenemos 2 evidencias de un verdadero cristiano. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta oportunidad, la cual vimos un poco, Señor, de Nehemías, un hombre que trabajaba, Señor, en un lugar secular, en un lugar donde no creían, Señor, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él mostró confianza ante este rey, Señor. Y nosotros, al leer tu palabra, nos muestra que tenemos que ser confiables en nuestro trabajo, en nuestra familia, y dentro de la iglesia tenemos que también ser confiables. La confianza es algo, Señor, que es algo que tiene que ser de un verdadero cristiano, tiene que ser una evidencia que sea reflejada ante toda la gente. Gracias porque tu palabra ha sido clave, Señor. Y si no somos confiables, Señor, perdónanos por eso. Te pedimos perdón si a veces de repente cuando nos confían algo, de ahí estamos de repente divulgándolo. O de repente no nos aguantamos, Señor. Y estamos, Señor, creando disputas. O estamos creando de repente rencillas o divisiones. Ayúdanos a ser confiables. A ser confiables como un cristiano verdadero. Que sea una evidencia clara en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos guiando en este día. Y también, Señor, si tú nos permites un día más de vida, al ir a trabajar, al estar dentro de nuestra familia, a seguir trabajando, Señor, en esa área de nuestra vida, la confianza, para que otros vean eso en nosotros. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y ya saben, tienen que ser confiables ante todos. Que Dios les bendiga.